Saludos estudiantes, profesores y familiares. Hoy nos volvemos a encontrar para seguir compartiendo saberes matemáticos. En encuentros anteriores hemos estado sistematizando las unidades 1 y 2 del programa de estudio de matemáticas séptimo grado. La 1 se dedicaba al estudio del dominio numérico de los números racionales y la 2 al trabajo con la geometría plana. Hoy nos vamos a dedicar a sistematizar la unidad número 3. Pero bien, les voy a proponer una nueva estrategia de trabajo. Vamos entonces a escuchar detenidamente todas las explicaciones que hoy vamos a estar ofreciendo en este encuentro, para luego ustedes solos en casa, con la ayuda de su libro de texto, que espero que todos lo tengan a su lado, puedan resolver estos ejercicios o tareas de aprendizaje que vamos a desarrollar hoy. Entonces, vamos a dar comienzo al tema de nuestro encuentro. Sistematización de la unidad 3. Trabajo con variables. Saben, siempre antes de comenzar a trabajar, debemos recordar todos aquellos conocimientos que estudiamos en esta unidad. En esta unidad que aparece en el libro de texto desde la página 388 a la página 449, rapidito, te propongo que abras el libro en la página 388. Pues esta unidad comenzó con el estudio de los monomios. ¿Lo recuerdas? Por ejemplo, teníamos diferentes monomios y fracciones algebraicas. Monomios tales como cuando estaban dados por un número, por una expresión algebraica que combina entonces el número con las variables y las operaciones de multiplicación y potenciación, o pudiera ser solo las variables. ¿Y qué cosas eran las fracciones algebraicas? Las fracciones algebraicas era esa expresión que en el denominador era donde aparecía la variable. Bien, ustedes recuerdan que tanto los monomios como las fracciones algebraicas las denominamos por términos y que estos términos están conformados por un coeficiente y una parte literal. El coeficiente no es más que el valor numérico y la parte literal es donde están las variables. De ellos aprendimos a determinar el valor numérico. ¿Cómo determinamos el valor numérico? Pues sustituyendo la variable por el valor numérico que le asignamos, o sea, por el número. Sustituimos y luego realizamos las operaciones que se nos indican, como puedes estar observando ahora en pantalla. También aprendimos a reducir términos semejantes. Pero primero, recuerda, ¿qué es un término semejante? Un término semejante son aquellos que tienen la parte literal igual. Entonces, para reducirlo, primero tenemos que identificarlo. Por ejemplo, en este caso, identificamos aquellos que tienen su parte literal igual, los agrupamos para luego operar con ellos y entonces reducir esta expresión algebraica, que no es más que la reducción de términos semejantes. Pero también en esta unidad estudiamos los polinomios, que no son más que la suma de dos o más monomios. Y dentro de ellos específicamente tuvimos en cuenta los binomios y los trinomios. Los binomios es la suma de dos monomios no semejantes y los trinomios es la suma de tres monomios no semejantes. Pero también aprendimos a realizar operaciones de cálculo con los polinomios, como la suma algebraica, que ya explicamos anteriormente que no es más que el procedimiento de reducción de términos semejantes, la multiplicación, la división, tanto de un monomio por otro monomio o de un polinomio por un monomio. Vamos entonces a recordar cómo se
efectúa la multiplicación de un monomio por otro monomio. En este caso, multiplicamos primero los coeficientes de cada monomio. ¿Cómo? Efectuando la multiplicación de dos números racionales. Recuerda siempre que hay que tener en cuenta la ley de los signos para ello. Luego efectuamos el producto de la parte literal de cada uno de los monomios. Pero para ello tenemos que tener en cuenta que en ese producto vamos a aplicar la propiedad del producto de potencias de igual base. ¿Recuerdas? Primero mantenemos la base y efectuamos la suma algebraica con los exponentes, como has podido observar en tu pantalla. Mira bien cómo se hace entonces la multiplicación de un monomio por un polinomio. En este caso, vas a multiplicar el monomio por cada uno de los términos del polinomio. ¿De qué manera? Observa. Efectuamos primero el producto de los coeficientes y luego el producto de la parte literal, siempre utilizando la propiedad de potencia que ahorita mencionamos, si esa de cuando estamos multiplicando potencias de igual base. Y así lo hacemos sucesivamente con cada uno de los términos del polinomio, que lo vamos a multiplicar por el monomio. Y luego nos va a quedar una expresión reducida, que no es más que el producto de este monomio por el polinomio. Bien, pero también estudiamos la división. Vamos a recordar la división de un monomio por otro monomio. Es un procedimiento muy similar al de la multiplicación. Pero en este caso vamos a trabajar calculando el cociente entre los coeficientes y entre la parte literal del monomio del numerador con el monomio del denominador. En este caso dividimos, por supuesto, 18 entre 3, que es este caso, y efectuamos entonces con la parte literal, efectuamos el cociente de potencias de igual base. Recuerda, en este caso mantenemos la base y sustraemos los exponentes. Correcto, pero hemos tenido casos en que los exponentes son negativos o en que como estamos efectuando una sustracción, ¿recuerdas que en la sustracción habían propiedades importantes que aprendimos en la primera unidad? Por ejemplo, en este caso, cuando vamos a efectuar el cociente de los coeficientes, no hay dificultad. Pero cuando pasamos a la parte literal, tenemos que tener en cuenta que vamos a efectuar una sustracción. Y por tanto, en el caso de la variable x, tenemos dos valores de igual signo. Y en esta suma algebraica, adicionamos los módulos y mantenemos el signo. Por tanto, el resultado nos da negativo. No así si vemos el otro caso, que en este caso lo que sucede es que tenemos también una sustracción, pero los signos son diferentes. Y entonces en este caso nos queda siempre el resultado con el signo del de mayor módulo, que aquí también es negativo. Y entonces, para dar la respuesta final, debemos aplicar la definición de una potencia de exponente negativo, que ustedes ya la conocen. Y entonces nos queda el resultado con exponente positivo. Recuerda que siempre debemos utilizar esta definición cuando tenemos una potencia de exponente negativo. Y entonces, ¿cómo efectuamos la división de un polinomio entre un monomio? Bueno, pues si tenemos un polinomio, vamos a efectuar el cociente de cada término de ese polinomio por el monomio que hoy está en el denominador. ¿Estás observando? Nos hemos convertido esta expresión en el procedimiento anterior que ya explicamos.
Ahora sería un monomio dividido por otro monomio en cada uno de los sumandos. Y efectivamente, ¿qué hacemos? Vamos a dividir los cocientes, vamos a dividir los coeficientes y vamos a obtener un cociente. Y vamos a dividir entonces la parte literal, en este caso, recuerda, aplicando la propiedad de cocientes de potencias de igual base. Fíjate que en el segundo sumando también nos ocurre que el resultado del exponente nos da un número negativo. Y volvemos a aplicar la definición de potencia de exponente negativo para dar nuestro resultado. Pero en esta unidad no solo estudiamos el trabajo de operaciones con polinomios y monomios. También, como puedes estar ya apreciando en tu pantalla, estudiamos las ecuaciones lineales de la forma AX más B igual a 0, siendo A y B números racionales, pero distintos de 0. Para determinar la solución de estas ecuaciones, aplicamos transformaciones equivalentes que están muy bien explicadas y resumidas en la página 425 de tu libro de texto. Pero esto lo has ido trabajando desde la educación primaria. Vamos entonces todos rapidito, vamos a buscar la página 431 del libro de texto. Y vamos a leer el ejemplo 5. ¿Qué vamos a leer primero? La orden de este ejercicio. En él dice, halla el conjunto solución de la ecuación. Para determinar el conjunto solución de una ecuación, primero tenemos que calcular el valor de la variable y luego comprobar en los dos miembros de la ecuación que ese resultado que nos da cada miembro es el mismo. ¿Para qué? El valor que obtuvimos de la variable sea el conjunto solución. De lo contrario, el conjunto solución es vacío. Vamos entonces a realizar el procedimiento, pero siempre teniendo en cuenta que la matemática va vinculando todos los conocimientos que hemos aprendido con anterioridad. En este caso, en la ecuación, vamos a efectuar el producto del binomio 2 del monomio 2 por cada término del binomio que está entre paréntesis, para poder entonces eliminar el paréntesis en el caso del miembro izquierdo. Y en el miembro derecho tenemos en el numerador un polinomio y en el denominador un monomio. Vamos entonces a efectuar lo que acabamos de explicar. Vamos a dividir entonces cada uno de los términos que conforman el binomio por el monomio que aparece en el denominador. Fíjense que estamos multiplicando primero para eliminar el paréntesis y luego efectuando el cociente. Y obtenemos la siguiente expresión. Bien, en ella observa que tenemos términos independientes que podemos asociar y tenemos además términos que están formados por el coeficiente y la variable. Vamos entonces a transponer los términos independientes, o sea, los que son valores numéricos, hacia el miembro derecho, con operación contraria, ¿verdad? Y vamos a pasar para el miembro izquierdo el término que estaba en el miembro de la derecha, que tenía parte literal. Correcto. Vamos entonces a reducir estos términos semejantes de cada miembro y vamos luego a despejar la variable y obtener un valor. Este valor es -1, pero no podemos decir que él es el conjunto solución de la ecuación, sino antes comprobamos en la ecuación. Comprobemos en la ecuación miembro a miembro. En el miembro izquierdo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el miembro izquierdo, vamos a sustituir la variable por el valor que obtuvimos de x, que fue -1. Vamos a realizar las operaciones que se nos indican
Siempre teniendo en cuenta el orden operacional, primero vamos a resolver lo que está entre paréntesis y luego vamos a efectuar el producto del numerador para luego realizar esa suma algebraica. Luego podemos efectuar el producto por el valor que nos dio la operación entre paréntesis, efectuar la suma algebraica final y obtener el valor 1. Ahora hagámonos para el miembro derecho. Vamos a tomar el miembro derecho, vamos a sustituir la variable por -1, vamos a resolver las operaciones indicadas, vamos a resolver ese numerador, efectuando primero el producto, luego esa suma algebraica, luego vamos a hallar el cociente entre el numerador y el denominador y obtenemos que el valor también es 1. Como los valores de ambos miembros son iguales, entonces podemos decir que -1 es el conjunto solución de esta ecuación. Espero que hayas podido recordar este procedimiento. Pero también en clase estudiamos los problemas que conducen a ecuaciones lineales, de la misma forma que habíamos mencionado las ecuaciones anteriormente. Fíjense, para resolver este procedimiento, aparece en la página 444 de tu libro de texto todos los pasos lógicos que debes ir siguiendo para que la solución de este problema sea la correcta. Vamos entonces a buscar todos, muy rápido, en la página 448, el ejercicio 29. Vamos a ver qué nos dice este ejercicio. ¿Ya todos tienen el libro abierto en la página 448? ¿Ya? Entonces vamos a leer el texto de nuestro ejercicio. Dice, en el gráfico de barras de la figura se esconde información sobre el interés vocacional por la especialidad de maestros primarios de un grupo de 35 estudiantes de séptimo grado. Fíjate que en cada techo de la barra aparece una expresión algebraica para que descubras la información. Y nos preguntan, ¿a cuántos estudiantes de ese grupo les gusta ser maestro primario? Observa a la derecha de tu diapositiva que aparece este gráfico de barra. Recuerda que el gráfico de barra está compuesto por columnas que son rectángulos y que están ubicados en el sistema de coordenadas, donde un eje se refiere a, en este caso, a opciones y en el otro eje está la frecuencia absoluta. ¿Recuerdas de la unidad 1? Que la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite el dato. Entonces, puedes comenzar a resolver este ejercicio. Vamos a hacer el primer procedimiento. Vamos a leer detenidamente el texto. Fíjate bien, acabo de seleccionar la primera idea, la primera oración, donde nos dice que en el gráfico de barra de la figura se esconde una información sobre el interés vocacional por la especialidad de maestro primario de un grupo de 35 estudiantes de séptimo grado. ¿De qué trata el problema? En esta idea te habrás dado cuenta que este problema trata sobre el interés vocacional por la especialidad de maestros primarios de un grupo de estudiantes de séptimo grado. Pero, ¿qué datos nos dan? Tenemos que remitirnos a la gráfica de barra y observar que en la gráfica, en el techo de ella, aparecen varias expresiones algebraicas que se corresponden con las tres opciones que aparecen en el eje de las X. Esto está bastante claro. Vamos entonces a continuar. Seguimos leyendo el texto. ¿Qué nos piden? Nos piden cuántos estudiantes de ese grado les gusta ser maestro primario. Pero observa que hay una nota donde precisan lo que significa cada una de las opciones que se indican en el eje de las X, en el eje de las abscisas. La primera opción se refiere a si me gusta ser maestro primario. La segunda, lo estudiaría, pero no es lo que más me gusta. Y la tercera,
no me gusta. Pero ¿qué es lo que me piden? Me piden cuántos estudiantes de ese grupo les gusta ser maestro primario. ¿A qué opción se refiere entonces? A la primera opción, a la que se relaciona con la primera expresión algebraica que está en el techo de la primera columna. Vamos a señalar entonces el significado de la variable a utilizar. ¿Qué significa la variable? ¿Qué variable está utilizada en este ejercicio? Sí, es la X, correcto. ¿Y la X con quién se corresponde? Con la tercera opción. Y la tercera opción dice que no le gusta ser maestro primario. Por tanto, nos va a dar la cantidad de estudiantes que no les gusta ser maestro primario. Vamos entonces a traducir al lenguaje hebraico las relaciones que se plantean en el texto. Pues es la relación en este momento que existe entre la expresión algebraica y cada una de las opciones. Se podrán percatar que en la primera opción se relaciona con la expresión x menos 2 dividido por 5. O pudiéramos decir un quinto de x disminuido en 2. Y así las demás relaciones. Después vamos a plantear nuestra ecuación. Puedes observar que para plantear la ecuación tenemos que tener en cuenta la información que nos dan de que el grupo es de 35 estudiantes. Adicionamos las expresiones algebraicas y las igualamos a 35. Tenemos dos vías de solución. Podemos, por ejemplo, multiplicar por 5, que es el denominador común, toda la ecuación, término a término. O podemos reducir aquellos términos semejantes que existan en cada miembro, como en este caso, que la X aparece, que el coeficiente tiene números opuestos, por tanto lo puedo simplificar. Luego voy a tener una expresión más reducida, la cual voy a poder entonces resolver transponiendo para el miembro derecho el valor de 31 con operación contraria. Luego voy a tener una expresión aún más reducida. Puedo aplicar el procedimiento que ya explicamos de multiplicar por el denominador común cada uno de los miembros para entonces obtener el valor de la variable despejándola. En este caso nos dio 22. ¿Y ya terminamos el ejercicio? No, ¿verdad? Debemos comprobar que esa solución satisface las condiciones que aparecen en el problema. ¿Cómo lo hacemos? Ya tú lo sabes. Vamos a sustituir el valor de X en cada expresión y vamos a comprobar que esos resultados dan los 35 estudiantes que nos informaban en el texto. Luego vamos a remitirlos a la pregunta que nos hacían en el problema, que nos preguntaban cuántos estudiantes les gustaba estudiar maestros primarios, ser maestros primarios. En este caso es la primera opción, como ya lo habíamos utilizado anteriormente y lo habíamos sustituido, sabemos que son 4 estudiantes. Y podemos dar la respuesta literal de este problema. Ahora sí, terminamos de resolver este ejercicio. Pero yo te invito a leer en tu texto el segundo inciso. Y te pregunto a ti, ¿te gustaría ser maestro primario? Reflexiona, piensa, no me respondas ahora. Te voy a dejar 2 frases muy importantes. Fíjate lo que dicen. No es mejor maestro el que más sabe, sino el que mejor enseña. Pero además nuestro presidente en una ocasión nos dijo que un muy buen maestro, ese al que recordamos siempre y nos inspira para toda la vida, puede inclinar la balanza a la hora de decidir qué profesión elegir. O cuando menos puede ser el primer gancho para querer estudiar magisterio. Profesores, ¿escucharon la segunda frase? Vamos entonces a trabajar en función de esto. Bueno, pues las tareas de aprendizaje que ustedes van a desarrollar son los ejercicios del capítulo
que aparecen en las páginas 449 a la 456. Ahí puedes ver varios ejercicios donde te explico qué vas a sistematizar en cada uno de ellos, qué vas a hacer. Pero lo importante es saber que puedes hacerlos todos los que están al final de ese capítulo. Si tienes alguna duda, puedes consultar el repasador virtual. Pero bien, hasta aquí hemos trabajado la unidad 3 del curso, que has podido sistematizar durante 3 encuentros todo el programa de estudio de nuestra asignatura para séptimo grado. Te invito a que te sientes despacio en la casa y trates de resolver los ejercicios. Familia puede ayudar, puede orientar, puede ir guiando, pero es importante. Al final del capítulo aparecen las respuestas y muchas de ellas tienen escrito el procedimiento para resolverla. Hay algo que te quiero informar. A partir del próximo encuentro, no nos vamos a estar viendo los lunes. Nos vamos a ver los martes a las 8 de la mañana. Los espero en el próximo encuentro.